Volví. No tengo cronometrada mi pava eléctrica y es más lerda de lo que pensaba. Bueno, seguimos. Ahí son las 57. Bueno, entonces dijimos, ¿me escuchan o estoy sola? Sí me escuchan. Bueno, genial. Bueno, entonces dijimos, unidad 8A, velocidad y equilibrio químico. La primera parte del desarrollo que hemos hecho, desde que nos hemos conectado, hemos visto aspectos que influyen y cómo me doy cuenta, cómo construyo una ley de velocidad para analizar cuando la reacción está en proceso. A partir de acá, vamos a estudiar cuando la reacción se detiene y ya la mayor cantidad de reactivo se ha transformado en producto, ¿sí? Para eso, nosotros vamos a hacer una restricción y decir que en general vamos a trabajar con reacciones reversibles. ¿Qué quiere decir que una reacción sea reversible? Es una reacción en la que los reactivos se transforman en productos, pero los productos pueden seguir reaccionando entre sí para volver a regenerar los reactivos originales. ¿Cómo lo entiendo a esto? Veamos ese ejemplo que está con las letritas amarillas. Y dice, dióxido de carbono más agua se transforma en ácido carbónico. Pero como ese se transforma es una flecha doble, que va hacia la derecha y vuelve, quiere decir que la otra reacción implícita que yo tengo ahí es que ácido carbónico se transforma en dióxido de carbono más agua. ¿Se entiende? ¿Cómo me voy a dar cuenta yo? Porque voy a utilizar un símbolo en el que la flecha vaya a la derecha y vaya también para la izquierda. ¿Y yo cómo le voy a llamar? A la reacción que va hacia la derecha, reacción directa. Pero también tengo una reacción, que es la reacción inversa, que es la que yo leo invirtiendo lo que tengo escrito. Veamos el otro ejemplo. Dióxido de azufre más oxígeno me da por resultado trióxido de azufre. Esa es la reacción directa. ¿Cuál sería la reacción inversa? Trióxido de azufre da por resultado dióxido de azufre más oxígeno. La mayoría de las reacciones ácido-base y las reacciones de óxido-reducción son reacciones reversibles. ¿Por qué las hemos ejemplificado acá? Porque son justamente las reacciones que vamos a estudiar en la unidad 8B y en la unidad 8C. Entonces nos interesa por ahí ver algunos ejemplos porque los vamos a seguir trabajando. Una hojita más, Marina, por favor. ¿Cuándo yo voy a decir que estoy en presencia del equilibrio químico? ¿Sí? Es cuando estoy en un estado en el que no se observan cambios a través del tiempo. Como nosotros estamos en química, los cambios a los que nos referimos son cambios de velocidad, ¿sí? Entonces, si cuando yo estaba estudiando cinética química veía cambios de, análisis de velocidad, es decir, cambios de concentración. Cuando yo estaba en la primera parte de esta asignatura estudiando la velocidad de reacción, yo decía que había cambio de concentración en el tiempo. Cambio de la concentración de los reactivos o cambio de la concentración de los productos en el tiempo. Ahora yo llegué al equilibrio químico. Entonces, a partir de este momento, no hay cambio de concentración en el tiempo. El tema es que esos cambios le vamos a decir que son cambios aparentes. Y ya vamos a ver por qué. Equilibrio químico dinámico. Los reactivos se transforman en productos con la misma velocidad que los productos se transforman en reactivos.
Bien, entonces, lo voy a ejemplificar de otro modo. Miren, con algo más cotidiano, que no es el cotidiano del año 2020 porque casi que no fuimos a clase presencial. Supongamos que el año pasado nosotros estábamos en un aula. Bien, imagínense ustedes donde estaban sentados en una clase particular y yo, que estoy ubicada acá enfrente del pizarrón, desde donde yo estoy parada voy a trazar una línea imaginaria hacia el fondo de la sala y me van a quedar situadas X cantidad de personas a mi derecha y X cantidad de personas a la izquierda de esa línea imaginaria que yo he trazado. Supongamos que hay, ¿cuántos somos hoy? 23. Yo me voy a salir del grupo. Son 22 personas. Supongan que me quedan 10 personas sentadas a la derecha y 12 a la izquierda. ¿Bien? Yo cierro los ojos y 3 personas de un lado se van a pasar para el otro y 3 de la izquierda se van a pasar a la derecha. Es decir, ha habido movimiento de personas, intercambio de personas de un lugar a otro. Pero ese movimiento es tal que cuando yo vuelvo a abrir los ojos, sigo teniendo 10 personas a la derecha y 12 a la izquierda. Entonces yo voy a decir que estamos en un equilibrio dinámico. Porque no es que no haya movimiento de personas. Lo que se tiene que cumplir es que si van 3 personas cruzan para un lado, 3 tienen que volver. Todos los reactivos se transforman en productos, pero hay productos que se vuelven a transformar en reactivos. Entonces, es como si no hubiera transformación. Pero en química, como estamos trabajando con estas reacciones que son reversibles, lo que yo estoy logrando, digamos, definir es un equilibrio químico en donde no hay cambios aparentes de concentración. En realidad sí hay pequeños cambios puntuales que son perfectamente equilibrados. Si yo hay 2 reactivos que se transforman en producto, hay un producto que se desdobla y se vuelve a transformar en los 2 reactivos originales, ¿sí? Entonces a eso le llamamos equilibrio químico dinámico. ¿Cómo yo lo puedo expresar? Voy a decir que la velocidad directa se tiene que igualar a la velocidad inversa, ¿sí? Para que no haya para que se neutralicen entre sí los cambios, digamos. Los cambios en el sentido directo y los cambios en el sentido inverso. ¿Por qué hemos agregado ahí este tema de equilibrio físico? No es de lo que estamos hablando, justamente. Yo puedo tener agua líquida y un hielito de agua, o sea, hay un hielito dentro del vaso. Y ahí se va a establecer un equilibrio entre el líquido. Bueno, perdón, tiene líquido y gas ahí. Bueno, supongamos que ponen agua a calentar y se empieza a evaporar. Van a tener un determinado equilibrio entre el agua en estado vapor y el agua en estado líquido. Pero no estamos hablando de ese equilibrio nosotros. Nosotros estamos hablando de equilibrio químico, donde haya reacción química, donde haya uno o más reactivos que se transformen en uno o más productos. Y como esa reacción tiene que ser reversible, ahí lo vamos a desarrollar un poquito más en las diapositivas que sí. Una hojita más, Mari, por favor. Fíjense, va a ser muy útil el gráfico que vimos al principio. Nosotros lo teníamos graficado cantidad de partículas en función del tiempo y yo les decía que en general nosotros vamos a trabajar con gráfico de concentración en el tiempo. Veamos la reacción de el primer gráfico de la izquierda, ¿sí? Fíjense, la línea roja nos muestra cómo empieza a disminuir el reactivo. Y la línea verde que sube nos indica cómo empieza a aparecer producto. Y hay un momento de tiempo que está marcado con una línea vertical. A partir de ese instante de tiempo, las concentraciones son constantes. La línea roja se vuelve constante, la línea verde se vuelve constante. A partir de ese momento hemos entrado en el equilibrio, porque no hay cambios de concentración en el tiempo. ¿Sí?
Fíjense en el gráfico del medio. En otras condiciones, empieza a disminuir la cantidad. Acá creo que había un error. En el gráfico del medio hay un error, chicos, porque fíjense, el reactivo es el dióxido de nitrógeno, que es el que tendría que disminuir. Están mal puestos los títulos de las curvas. La curva verde es de dióxido de nitrógeno, que es la que tiene que disminuir. Y el que tiene que aparecer es el tetróxido de nitrógeno. Bien, están mal puestos los nombrecitos de los ejes. El que disminuye es el reactivo y el que aumenta es el producto. Fíjense que hay un momento a partir del cual se vuelven constantes. Ese es el momento a partir del cual empieza el equilibrio. Y en otras condiciones tenemos otras curvas. ¿Qué es lo que estamos mostrando acá? Que mientras más cantidad de producto se obtenga, mejor es el rendimiento de la reacción. O sea, se han logrado mejores condiciones que hacen que haya más conversión. Que se logre que del reactivo que yo puse se obtenga más producto. ¿Bien? Entonces ahí tenemos tres curvas en las cuales nosotros podemos analizar. Mientras más producto se obtiene, mejor es el rendimiento de la reacción. Tengo alta concentración del producto. Ahí Matías está preguntando algo. Vamos a esperar a ver su consulta. Profe, ¿cuándo es la recuperación del segundo parcial? Matías Fernández se desconectó. Bueno, cuando terminemos les comento, no me interrumpan con otro tema, me hacen irme de tema. Una hojita más, Mari, por favor. Bien, vamos a hacer una relación entre ahora que estamos en el equilibrio, intervienen tanto los reactivos como los productos, ¿sí? En reacciones que son reversibles, fíjense cómo aparece esa doble flecha hacia la derecha, me indica la reacción directa, y hacia la izquierda me indica la reacción inversa, ¿sí? Vamos a escribir esta expresión que se llama ley de acción de masas, que aparece una K, esa K se suele llamar K de equilibrio, ¿sí? La deberíamos construir cuando estamos en el equilibrio. ¿Y cómo lo escribimos? ¿Cómo? La concentración de los productos multiplicada, dividida en las concentraciones de los reactivos. Y cada una de las concentraciones la vamos a elevar ahora sí a los coeficientes estequiométricos. Entonces, ¿cómo me quedaría la expresión de la constante? La concentración del primer producto C elevado a su coeficiente estequiométrico C minúscula por la concentración del producto D elevado a su coeficiente estequiométrico dividido en la concentración de A elevado a A minúscula, que es su coeficiente estequiométrico, por la concentración del otro reactivo B elevado a su coeficiente estequiométrico. Si nosotros tuviéramos valores, no vamos a hacer ejercicios de este tipo, pero si nosotros nos dieran los valores, la concentración de A vale tanto, la de B vale tanto, nos dieran todos los valores, y nosotros hiciéramos la cuenta, digamos, numérica, podríamos descubrir si se está favoreciendo la formación de productos o la formación de los reactivos. A nosotros, ¿qué es lo que nos interesa? Cuando K es mucho mayor que 1, todavía se tiene que seguir reaccionando el sistema. Fíjense, sería el ejemplo de la izquierda. Los reactivos son, a ver, K mucho mayor que 1. Se favorece la formación de productos. Me parece que el gráfico es al revés. ¿Por qué? Porque si K es mucho mayor que 1, yo lo que tengo es muchos reactivos, ¿sí? Y yo debería considerar que ese sistema todavía está trabajando para seguir haciendo conversión. Nosotros no vamos a hacer ejercicios en los que tengan que calcular constante de equilibrio.
¿sí? Me acabo de acordar, lo tenía anotadito. En la guía, o en todas las guías que nosotros trabajamos, no están solamente diseñadas para ustedes, están también diseñadas para los chicos que estudian ingeniería química e ingeniería en alimentos, que ellos sí profundizan en ejercicios de este tipo, ¿bien? Nosotros no vamos a puntualizar, digamos, más les conviene guiarse por los tipos de ejercicios que nosotros les proponemos en los cuestionarios, ¿sí? Una hojita más, Mari, por favor. Bien. ¿Cuándo vamos a hablar que estamos en presencia de equilibrio homogéneo? Homogéneo ya hemos visto que tiene que ver con el estado físico, ¿sí? Entonces, si todos los reactivos y todos los productos están en el mismo estado de agregación, por ejemplo, acá fíjense que son todos líquidos, ¿sí? Tenemos ácido acético, que está en solución acuosa, o sea, es un líquido, agua en estado líquido, el ion acetato está en estado líquido y el ion hidróneo está en solución acuosa. Entonces, todas esas especies están en el mismo estado de agregación. Por lo tanto, estamos hablando de un equilibrio homogéneo. ¿Bien?